Muy buenas noches, queridos amigos. Qué alegría de nuevo nos encontrarmos en esta transmisión de Radio Espírita Uruguay, en ese espacio creado algún tiempo para nuestra oración por la humanidad, que todos los sábados a las 19 horas el doctor Sergio Chisin la realiza por la página de Facebook y retransmitimos por la radio. Pero siempre el primer sábado del mes tratamos de hacer algo más cerca, vernos, estudiar juntos. Y hoy trajimos un tema muy importante, necesario hablarlo, que hay mucho tabú, pero la necesidad de hablar sobre suicidio, ¿no? Entonces, tenemos al doctor Sergio Thyssen, él es médico intensivista, médico cardiólogo, físico, expositor espírita en el Brasil y en el exterior. Y es una alegría poder contar contigo. Muchísimas gracias, querido Sergio. Vamos a empezar invitando a todos con una pequeña oración. Vamos a invitar a que seus amigos espirituales, nuestro espíritu protector, y todos aquellos espíritus de luz, emisarios de Jesús, trabajadores del Cristo, puedan adentrar nuestros hogares, iluminar nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos juntos elevar pensamientos, juntando los mejores sentimientos y donando a la espiritualidad superior para pedir por la paz en la tierra entre los hombres, por todos los lugares que están en desequilibrio, que haya paz, por los gobernantes de las naciones, pidiendo especialmente por todos los amigos, esos trabajadores que están a tanto tiempo se dedicando con amor, incansables en este momento de pandemia, a nuestros hermanos que trabajan en el área de la salud. Que Jesús los abrace en luz, en paz, en fortaleza, y a todos los enfermos, de todas las enfermedades, no solo del COVID, que en este momento una lluvia de paz, de energías, de optimismo, pueda abrazarlos en tu nombre, Jesús. Y que la paz, que la luz permanezca en nuestros hogares, en nuestros corazones, y que tengamos una noche de estudios muy fructífera, y que así sea. Querido Sergio, bienvenido, muchísimas gracias. Te paso la palabra y decimos a nuestros amigos que nos escuchan que es una alegría. Me gustaría agradecer a los compañeros de varias partes que nos apoyan, que nos ayudan, que nos están acompañando en este momento, ¿no? Amigos de Argentina que nos escuchan por la Radio Renacer, TV Nova Luz, en Río de Janeiro, Radio Portal da Luz, en Mato Grosso, la Red Doutrina, así que Radio Espírita do Paraná, con nuestro amigo Rodney. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y te paso la palabra, Sergio. Bienvenido. Querida Juliana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que nosotros podamos estudiar este que es un tema tan importante en nuestra realidad como un mundo de pruebas y expiaciones. Es importante de nuevo nosotros considerarmos que el planeta Tierra y nuestra humanidad no es una referencia de mundo, ¿no? Aprendemos en el espiritismo
que nosotros aún como que somos una humanidad con mucho retraso del punto de vista moral y espiritual. De tal manera que hay tantos mundos por el universo afuera, siempre recordamos de nuestro sistema solar, de la Vía Láctea, que es la nuestra galaxia, con 200.000 millones de soles y muchos y muchos distintos planetas con sus humanidades. Pero somos de la humanidad de la Tierra y nosotros conocemos algo de la nuestra historia. Y entonces, todos ustedes conocen hoy las muchas dificultades que nosotros tenemos en los últimos siglos de la nuestra condición humana, de la nuestra historia. Nosotros conocemos el sufrimiento de la humanidad. Nosotros como médicos tenemos una idea aún mejor de la realidad porque estamos siempre en contacto con gente de países, de ciudades, de distintas familias de todo el mundo, mirando su sufrimiento, sus condiciones como que personales, humanas, biológicas, clínicas, físicas y también mentales. Entonces, la nuestra historia es una historia muy como que complicada, muy densa, de tal forma que tenemos una historia registrada de más o menos 6 milenios. Y en todo este tiempo nunca tuvimos 100 años de paz. Estamos siempre viviendo aspectos muy dolorosos de guerras, de epidemias, de pandemias, de problemas los más variables, con miles de diagnósticos en medicina, tanto de medicina clínica como que de psiquiatría. Entonces, también estamos mirando las condiciones actuales, problemas en Haití, en Venezuela, problemas en Brasil, problemas en Afganistán, Yemen, Siria, en muchos países de África, donde hay tantos aspectos sociales, médicos, muchas tragedias aconteciendo todos los días hace tanto tiempo. Y entonces debemos trabajar con la conciencia de qué mundo es este, quién nosotros somos, qué estamos haciendo en la tierra como hijos de Dios por acá, cada uno en su sitio, en su ciudad, cada uno en sus familias, con sus profesiones. Pero es importante que tengamos una idea de que la tierra no es un ejemplo de mundo. Acá, según Emmanuel, en el libro Rotero, recordamos su idea de que somos 20.000 millones de criaturas humanas y él llama en el capítulo El gran educandario la tierra como una escuela. Y claro que es así, pero es una escuela aún muy primaria para las cosas de un aprendizado de aspectos muy básicos, como que el ABC del desarrollo moral que necesitamos todos cumplirnos cuando estamos acá.
Otros espíritus muy queridos y muy sabios nos alertan que la tierra es un gran hospital, de tal manera que espíritus, hijos de Dios, que venimos para acá, fuera muchas excepciones, somos enfermos, tenemos muchas dificultades morales y por eso medicina es una ciencia tan importante para intentar ayudar a la criatura humana donde esté, en su ciudad, en su país, con servicios públicos, como servicios privativos, para que tengamos más salud, tanto del punto de vista biológico, físico, como del punto de vista de la salud mental. Y entonces la historia de la medicina se ajusta a la historia de la humanidad. Curiosamente, nosotros conocemos por el libro de los espíritus las leyes de Dios. Conocemos la ley de progreso y una idea que está siempre con nosotros. Es la idea de que del punto de vista de un entendimiento hay siempre progreso material y progreso espiritual y moral. Para cada persona, para cada hijo de Dios, para cada ambiente de la naturaleza, para cada colectividad, para cada nación, para cada país. Ley de progreso es una cosa divina y como hijos estamos todos relacionados a todas las leyes, pero también, claro, a del progreso. Por otro lado, nosotros estamos mirando tantos aspectos de preocupación, tantos aspectos que nos llevan a reflexiones. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué tantas dificultades para la evolución, para el progreso de la gente en todos los sitios, en toda la amplitud de la condición humana en la tierra? Nosotros aprendemos que tuvimos tres importantes revelaciones de la verdad. Aprendemos en la tercera, porque el espiritismo, Allan Kardec, los espíritus de la codificación, es la tercera y última revelación de la verdad. En los tiempos de Moisés, cuando de la primera, el decálogo, no se hablaba de aspectos de suicidio. Jesús de Nazaret, 1500 años después de Moisés, hace 2000 años, nos ha cuidado de como que decir a nosotros, a los apóstoles, a los discípulos, a los hermanos todos de la cristiandad, sobre todo que es importante para una conquista del reino de Dios para cada uno a su modo, pero una invitación para algo que significó siempre felicidad, realización, conquistas para que el sufrimiento dejase de existir en la humanidad. Hablaba del perdón, hablaba de la vigilancia, como de la oración, de la compasión, del amor fraternal universal. Y no solo hablaba, pero también en inúmeros momentos de su estada con nosotros, por más o menos 3 años, estuve en casa de Pedro, estuve en las calles buscando las multitudes
Estuve en casa de las hermanas de Lázaro, María y Marta, siempre enseñando para de aquellos tiempos, dejando para la eternidad ideas fundamentales para las conquistas, para direccionarnos nosotros para una vida más hermosa, para una vida más feliz. Jesús jamás habló de suicidio, de una muerte intencional. Entonces, las dos revelaciones, las primeras, no se consideraba estas cosas. Y entonces es una mirada que nosotros podemos comprender que en 2000 años el mundo cambió mucho, porque ahora este tema es un tema de gran importancia para todo el mundo. Y no solamente para cualquier o alguna región específica de la nuestra querida tierra y para la nuestra humanidad. Como que hay entonces una suposición que a pesar de la ley de progreso, si el Maestro Jesús no habló de este tema, habló de todo, habló de lo más importante que había, podemos supor que es una cuestión más o menos nueva, reciente en la historia de la humanidad. Estas cosas tienen alguna explicación, de tal manera que antes también nosotros no teníamos como que tantas enfermedades. Nosotros no teníamos tantos trastornos mentales. La psiquiatría hoy es una especialidad que aún está mucho más trabajando en la era del materialismo, con el paradigma más antiguo, ¿no? Porque solo considera hasta hoy el cuerpo físico. Pero estamos cambiando. Estoy también buscando trabajar, mismo como clínico, como cardiólogo, en el campo inmenso hoy en día de la salud mental. Trastornos de ansiedad. En Brasil es el país del mundo número 1 en el número de casos. Por otro aspecto, depresión es hoy un problema de salud pública de cada uno de los 200 de países de todo el mundo. Y en Brasil, en Uruguay, en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en España, en Portugal, en India, en los países del este europeo, en África, es una calamidad el problema de la salud mental. Entonces, los casos más frecuentes son de ansiedad, pero no es una ansiedad liviana, es una cosa que es un problema médico para tanta gente. Y todos ellos son hermanos y hermanas de nosotros. Son adultos, son niños, son viejos. Son de distintas culturas y mismo independientemente de creencias filosóficas, de avances científicos, como que de religiosidad, el problema está en todo el mundo. Por otro sitio, nosotros tenemos esquizofrenia, tenemos alcoholismo y tantas situaciones de dependencia química, porque todas estas cosas se como que entrelazan. Y entonces, por un lado, por un
una reflexión, podemos comprender como los espíritus nos adelantaron hace décadas, que acá es una situación de mucha dificultad moral, preocupación para quien comprende, trabaja con esta realidad, pero también de nuestros hermanos superiores, amigos espirituales, espíritas o no, médicos del mundo mayor. Hay una movilización de toda la gente para que podamos, comprendiendo nuestra realidad, podamos buscar una sanación, buscar un cambio, que es un cambio personal, pero con el somatorio va a ser un cambio colectivo para que podamos cambiar de realidad. Porque por ahora, las estadísticas, Organización Mundial de la Salud, ministerios de la salud de todo el mundo, hay una necesidad de concientización, una necesidad de enfrentamiento de alguna cosa que es de importancia médica, sanitaria, de importancia para la salud y la evolución del planeta Tierra. Entonces, expiaciones y pruebas es una cosa que ahora comprendemos mejor. Es una cosa muy seria. Tenemos una medicina que progresa siempre, porque es ciencia. A cada intervalo de tiempo hay progresión. Por ejemplo, si salimos de la cuestión de la salud mental, nosotros podemos mirar las enfermedades cardiovasculares, que es una área con que trabajo hace tanto tiempo. El infarto del miocardio es una enfermedad relacionada a factores de riesgo de problemas coronarianos. Es la causa más importante de muerte, de desencarnación en todo el mundo. Conocemos muchas cosas, pero en cuanto nosotros nos quedamos para cualquier enfermedad con el paradigma materialista, nosotros no llegamos en las verdaderas causas. Si soy un oncólogo trabajando con pacientes con cáncer, y yo tengo muchos, estamos mirando como que una catástrofe. ¿Por qué? Porque el número de casos, mismo con muchas campañas de prevención del cancro o cáncer de mama, de próstata, de pulmón, de estómago, de colon, de intestino, el número de casos solo va creciendo en los meses y años, cuando el calendario se va progresando. Entonces, esta es una reflexión para que nosotros podamos comprender nuestra realidad, naturaleza espiritual. Somos espíritus enfermos. Transgresiones en vidas pasadas, quanto a las leyes de Dios, nos llevaron a un periespíritu enfermo. Y periespíritu no se mira a no ser por la gente que tiene la mediunidad de evidencia. De contrario, los médicos no tienen aún, van a tener en 20 años resonancia nuclear magnética, tomografía computadorizada, ultrasonido, para mirarmos el periespíritu. Y cuando llegamos para una nueva vida, tenemos problemas en todo el conjunto de estructuras, de túnicas del periespíritu, de la condición humana.
porque perispíritu es una condición del universo, de Dios, pero hay aspectos propios para el perispíritu humano, porque los animales también lo tienen, en términos de quién nosotros somos. Entonces, para que podamos trabajar la prevención, tenemos una lista de providencias, pero hay algunas que están siendo trabajadas por los médicos, los psicólogos, los profesionales de la salud mental, pero toda la gente, los pediatras, los clínicos generales, los médicos de familia, porque están cerca de la comunidad de la gente que se enferma, para que podamos como que detectar, escuchando a la gente con amor, con respeto, con solidaridad, con empatía, con compasión, con amor. La gente que llega a cualquier uno que no necesita ser un médico o un psiquiatra o un psicólogo o un clínico, porque podamos estar en la casa espírita, en el atendimiento fraternal, escuchando a la gente, porque hoy, como es natural que se conozca, los centros espíritas hoy, en Brasil y fuera, y conocemos bien, es como una clínica, porque no es que deba ser solamente eso, no. Debemos estudiar el espiritismo, divulgarlo en las tareas de la difusión de la doctrina por todo el mundo, para que de este modo estemos haciendo una medicina preventiva. Porque, por otro lado, el mundo está sufriente. Hay miles de personas que ya están enfermas. ¿Para dónde van? Para hospitales, clínicas, puestos de salud y centros espíritas. Pero no solo, también a templos de otras creencias, porque la gente está buscando alivio de sus problemas. Porque en la mayoría, la gente no comprende dónde viene su sufrimiento, sus problemas. Y cuando se abre una perspectiva de poner espiritualidad, poner benefactores, ponermos Jesús y espíritus superiores en la causa del bien, de la recuperación de la salud, la gente corre para buscar, porque hay aspectos más simples, pero hay mucha gente que está sufriendo de dolor física, de dolor moral, y todo eso es una consecuencia de aspectos espirituales, de las vidas que tenemos hoy, de las vidas actuales, pero también de vidas anteriores, con mucho más razón, porque somos antiguos, tuvimos cientos o miles de vidas acá en la tierra, pero antes tal vez en Capila o Capela, antes en Sirios, donde sea. Y ahora estamos acá, en este hospital. Suicidio tiene una relación muy importante con la depresión, con la ansiedad, con el uso de alcohol, de drogas, de sustancias lícitas, como el alcohol, y sustancias ilícitas, como crack, heroína, cocaína, anfetaminas y tantos otros. Entonces, las cosas esas se relacionan entre sí. Y el mundo necesita de luz, de una comprensión nueva,
yo me recordaba de Moisés, de Jesús, en las revelaciones anteriores. Pero ahora, cuando nosotros miramos desde el libro de los Espíritus, 1864, Allan Kardec, Espíritus Superiores, nos revelando aspectos que Jesús no podría nos decir, nos enseñar. Entonces, el Consolador está con nosotros. Y en la pregunta 944 del libro de los Espíritus, empezamos en la codificación hasta la pregunta 949. Son pocas preguntas, pero los Espíritus dejan para nosotros en todo el libro, pero ahora como que en estas preguntas un tesoro. Entonces Kardec pregunta, ¿qué es el suicidio? ¿Se puede quitar la vida directa o indirectamente? Y entonces los espíritus fueron muy claros, muy enfáticos, dejando para nosotros una idea de una catástrofe personal para cada caso. Y entonces, cuando el libro de los Espíritus, especialmente, pero no solo, trabaja para nosotros con los postulados espíritas, dejando una idea sobre la existencia del mundo espiritual y del mundo físico. La idea de que somos eternos, de que estamos por ahora acá, por otro tiempo en la erraticidad, en el mundo espiritual, hablando de que todo es importante, que tenemos que vivir nuestras pruebas por causa de nuestros errores. Tenemos que vivir problemas médicos, psicológicos, psiquiátricos, todos ellos de fundamentación espiritual, muy simples y lógica de se comprender. Para que estos benefactores en la codificación, como dejaran como fuerzas de entendimiento para que podamos ser fuertes cuando viviendo situaciones de un sufrimiento más importante. Como que dejando una idea de una prohibición. No se puede suicidarse, porque vamos a estar como que causando un importante perjuicio a cada uno y a toda la sociedad, a la familia, a la sociedad más cerca, pero comprendiendo el entrelazamiento entre todas las ovejas del rebaño de la tierra con Jesús, hay como que reverberos de sufrimiento para cuando alguien busca como que una interrupción de la vida por una idea equivocada de que poniendo fin a la vida va a poner al mismo tiempo el fin del sufrimiento, como si la vida, una vez quitada, no fuera a existir más. Es ignorancia que aún tenemos. Entonces, solo en la tercera revelación, pero ahora de una forma muy cristalina, mire vos, humanidad querida, ustedes son muchos, ustedes son espíritus necesitados y estamos acá para ayudarlos, trayendo este legado de luz, de comprensión, para que tengamos esclarecimiento
para no hacer muchas cosas, muchas, que hacíamos antes, que estamos aún haciendo, pero especialmente que nosotros busquemos una sanación espiritual, busquemos una salud mental, porque con salud mental va a venir prevención del suicidio, pero no solo. Por ejemplo, el cáncer. Nosotros antes no imaginábamos que una división celular anómala pudiera en 6 meses llevar a un tumor porque el sistema inmunológico no fuera competente para quitar este pequeño aspecto celular que va a llevar a un tumor. Pero ahora nosotros, por el avance de la medicina y de la espiritualidad, por el espiritismo, nosotros hoy relacionamos muy bien estas cosas. Entonces, el cuerpo físico va a vivir en su mundo celular los aspectos de nuestras almas, de nuestros espíritus, con contenidos acumulados en los siglos, en los milenios. Y ahora podemos comprender mejor estas cosas para buscarnos no solo en el Evangelio de Jesús, especialmente ahora a luz del Espiritismo, en el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Pero Emmanuel, André Luis, Humberto de Campos, tenemos este tesoro de instrucción de una doctrina maravillosa que revela la verdad para cada hijo de Dios que estamos acá. Pero tenemos una cuestión más. Hoy en día, por ejemplo, en Brasil, Brasil tiene 2.8% de la humanidad, de 200 países. Tenemos mucho espiritismo acá, movimiento espírita, con problemas, pero tenemos la gente que conoce Kardec, unos más, otros menos. Pero si buscamos estudiar las estadísticas con religiones por todo el mundo, porque es una ciencia también, el espiritismo, sea con Uruguay, sea Estados Unidos, Italia, todo, nosotros solo tenemos 7 millonésimo% de espíritas en el mundo. Y entonces es muy raro que un espírita cometa, haga contra su propia vida, cometendo suicidio. Muy raro, muy incomún. Pero fuera, por ejemplo, estudiando el tema, mirando las estadísticas, los países como India es un ejemplo que está como que en primer lugar en el mundo. Si vamos para Rusia, Lituania, Letonia, Ucrania, si buscamos Hungría, República Checa, los países del este europeo, hay un percentual muy importante, muy grave. Si vamos a conocer las estadísticas de Japón, de Corea, de Indonesia, Tailandia, son muy expresivos estos números. Pero como cuando comparamos con Polonia,
Polonia también es un país del este europeo, pero la gente no se suicida porque es un país cristiano, es un país en que 90% son católicos y la gente cree de una forma muy simple en la eternidad, en la importancia de la vida, no como el espiritismo nos lleva a creer, pero es un avance. Entonces, hoy yo estoy estudiando con colegas religiosidad, espiritualidad, medicina, psiquiatría y prevención del suicidio. Entonces, estamos viviendo ahora como una verdadera catástrofe. Pero entonces, no podemos más creer que son cosas distintas, cosas isoladas, porque la historia de la Tierra y estos días hasta hoy es un tiempo de violencia, de ambición, de guerras, de conflictos, de luchas fratricidas. Es un tiempo de revoluciones, de invasiones, de violencia contra las mujeres, feminicidio, infanticidio, comunidades muy pobres, inmigración. Estamos viviendo un tiempo de muchos desafíos. Estamos viviendo una estadística de casos impresionantes de abortos inducidos en todo el mundo. De nuevo, también en los países del este, pero en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, independientemente de cada contexto de las leyes, con permisión o no, cuanto a el drama espiritual que solo el espiritismo nos permite comprender para prevenir. Si estamos trabajando en la prevención del drama colectivo, pero por el somatorio del drama personal, el mismo cuanto al aborto. Estamos en 4 de septiembre de 2021. Si buscamos una estadística, yo puedo ofrecer la referencia bibliográfica en la internet. Si yo busco el día 1 de enero de este mismo año, yo tengo 22 mil 22 millones de casos de abortos. Aborto es muerte, es crimen de muerte. Claro que como todo el proceso de la justicia humana y también, claro, mucho más de la justicia divina, hay atenuantes y agravantes. Cada caso es un caso. Como nosotros estudiamos en medicina, no hay 2 pacientes iguales. Yo puedo tener 2 pacientes con infarto del miocardio, 2 pacientes con depresión, pero cada uno es uno. Pero yo estoy reflexionando con nuestros amigos por causa de que estas cosas se pueden poner juntas. Suicidio, trastornos, enfermedades mentales, daños a los periespíritus, cada vez de todo el tiempo que hicimos algo contra las personas
Del punto de vista individual y colectivo, estamos por ley de causa y efecto, acción y reacción, haciendo contra nosotros. Por eso que como cuando llegamos al mundo material, nosotros no pensamos, no tenemos idea del pasado, y no comprendiendo el encadenamiento de las vidas, nosotros pensamos, ¿dónde viene eso? ¿Por qué vivo este sufrimiento? No alcanzo sus causas. Y mucha gente, sin el esclarecimiento por causa de la continuidad de la vida, de las reencarnaciones interligadas, la gente muchas veces desiste. Entonces, la providencia del Consolador, de Jesús, de nuestro Maestro querido, fuera después de su estadía en la tierra hace 2000 años. Dejó para el tiempo, justo el tiempo, por ejemplo, de Kardec hasta ahora, en que el número de casos de problemas mentales, pero de suicidio, creció tanto. Entonces tenemos el espiritismo, pero somos muy pocos. Tenemos que hablar de todo eso. Es una semilla de luz para la humanidad. Entonces, no es para tratar de este tema solo en el septiembre, por causa del día 10, que es el día por la Organización Mundial de la Salud, para hablarnos. Tenemos que hablar todos los días, porque todos los días el problema está ahí, porque es un problema humano, de una humanidad muy retrasada y por eso muy infeliz, triste, melancólica, depresiva, ansiosa. ¿Comprende estas cosas? Otro aspecto para una reflexión que podemos volver otro día para profundizar mejor. Consecuencias espirituales del suicidio. Nosotros estamos acá para evolucionarnos. Una vez interrompiendo cualquier vida, en cualquier época, especialmente por ahora, vamos a tener que adiar, dejar para más adelante cualquier proyecto de búsqueda de la nuestra felicidad. Es una cosa de una repercusión muy importante. ¿Cuál es la cosa más significativa? Estarmos vivos. Tuviéramos la misericordia de Jesús, de las leyes superiores, para volvermos a este mundo, para una nueva tentativa de cambio para mejor, de evolución moral y espiritual. Tenemos que estar en la materia para eso. Y cuando cometemos suicidio, el proceso va a se congelar y consecuencias muy serias para todos. De una forma, ¿cuál es el objetivo de la vida en un mundo de pruebas y expiaciones? Empezando por vivir y hacer el mejor con las directrices que podamos alcanzar por la religión, por la filosofía, por la creencia, por la ciencia, por las artes, todo que hay en el campo maravilloso del conocimiento humano. Prejuicios morales y físicos. La gente va a volver para el mundo espiritual, se va a partir por enforcamiento,
por veneno, por utilización de armas de fuego, porque la gente va a buscar como que un lugar, un sitio muy alto de un predio o de una montaña y va a caer. Va a tener siempre consecuencias en el perispíritu. Dañamos el cuerpo, pero dañamos también el nuestro cuerpo perispiritual. Y no piensen que vamos a llegar al otro lado y vamos a despertar bien. Vamos a estar como que con nuestros perispíritus íntegros. No, y lo que es peor, con el periodo más corto o no, en la erraticidad, vamos a tomar un nuevo cuerpo. Muchas veces, luego a seguir, por misericordia de Dios, otras veces, mucho tiempo después, y este nuevo cuerpo que ganamos de nuestros padres y madres va a sufrir cambios con problemas muy serios. Entonces, hermanos, vamos a tener que expiar las cosas de los daños al cuerpo físico y al mismo tiempo al cuerpo espiritual. Y estamos hablando de problemas médicos y de problemas mentales muy serios. Fuera una idea de que hay otros libros para más adelante del libro fundamental que es el libro de los espíritus, tenemos, por ejemplo, Lamerio Ivone de Amaral Pereira, Memorias de un Suicida. Tenemos libros hermosos de que podríamos hablar otro día sobre las consecuencias, los porqués de todo eso. Y por ejemplo, Camilo Castelo Branco, que es el mismo que Camilo Cándido Botelho, su seudónimo, nos enseña sobre las tinieblas, sobre estarmos en el conocido de los espíritus, el vale de los suicidas. Sufrimiento como jamás cada uno de nosotros podríamos imaginar. Es una lectura que toda la gente, para prepararse, para capacitarse, para una prevención suya, una prevención en familia, una prevención en sociedad, una prevención para el mundo, debamos leer, releer y hablar sobre, para que sean estas semillas para la prevención del suicidio, la manutención de la vida física, que es como que un tesoro para nuestra evolución. Me gustaría decir a los hermanos que tengo trabajado a más o menos 40 años, un poquito más, en la área de la mediunidad, estudiando mucho, trabajando con grupos distintos en Río de Janeiro, en varios grupos, centros, en prácticamente todos os estados de Brasil. Tive a oportunidade de visitar 34 países del mundo para el trabajo de divulgación del espiritismo, pero no solo trabajando con medios en instituciones espíritas de todos ellos que nos recibieran en más o menos todo este tiempo. Y siempre buscamos
utilizar la herramienta de la mediunidad a servicio del bien con el Maestro Jesús, con los benefactores espíritas que todos ustedes conocen, sea Ivone, sea Becerra, sea Barçanulfo, sea Amalia Domingo y Soler, José María Colavida, son muchos. Otro día podemos hablar con detalles, pero estamos mirando mucho más do que el sufrimiento de las familias, del sufrimiento de una psicosfera contaminada de dolor por causa del sumatorio de casos en todo el mundo. Nuestra psicosfera es oscura, a pesar de toda la buena intención y providencias superiores para cambios energéticos, vibratorios, para una iluminación de la realidad. Como estos casos están siempre ocurriendo, el dolor, el sufrimiento de cada uno, antes, meses o años antes, días antes, durante el suicidio, pero también después va oscureciendo la psicosfera. Y como psicosfera son como que un océano de vibraciones, de bajas frecuencias vibratorias. Hay entrelazamiento. Entonces, estamos en una psicosfera en que las guerras oscurecieron, los abortos inducidos, millones de casos en todo el mundo, siglos recientes de nuestra historia. Y estas cosas están, como decía antes, juntas. Entonces, ponemos nuestros equipos para rescate de casos y casos de personas que se fueran con tanto sufrimiento. Y cuando recibimos ellos por más distintos medios, solo miro dolor, arrepentimiento, necesidad de una sanación para el perispíritu, con las imposiciones de manos, con las oraciones, con el magnetismo que Allan Kardec trabajó en el libro de los medios. Allan Kardec era un magnetizador desde sus 19 años. Entonces, hermanos, más que eso, cuando nosotros fuimos buscar con una metodología hecha con recursos desarrollados por causa de pesquisa en la área de la mediunidad para cuidar de espíritus que están sufriendo en las tinieblas por suicidio, no solo, pero también encontramos los espíritus de las zonas abismales, que es algo muy impresionante. Dragones, criaturas muy predatorias, que mismo los espíritas no las conocen. Y ellos están en las tinieblas profundas, como también en los abismos, buscando ondas, vibraciones de odio, de perversidad, haciendo una inducción electromagnética para que guerras, abortos,
trastornos mentales de todo tipo y el suicidio permanezca como una realidad. Este es un tema que podamos hablar otro día. Ustedes no tienen idea, tal vez tengan, lo que sea una madre que perca una hija, un hijo, un abuelo, su nieto, una persona cualquiera, su hermano o hermana. Es un sufrimiento para la gente que se queda, que es algo inimaginable. Entonces, hermanos, debemos cuidar de tratarmos del tema con amor, llevando el mejor que tenemos en nuestras manos por una providencia de Jesús, doctrina espírita, espiritualidad para todo el mundo, como también para la medicina. Estamos cuidando de eso, pero somos muy pocos. Tenemos que hacer estudio de la doctrina para tenermos fuerzas, motivaciones, para tratarmos de este problema que es tal vez el más importante y que está en una parte muy raíz de la condición humana, de mundo de pruebas, de expiaciones. Regeneración planetaria. Hablamos de este tema hace 20 años, porque está este tema en el capítulo 18 del libro La Génesis de Allan Kardec. No es una cosa nueva, pero regeneración no es una cosa que va a venir de los cielos como floquitos de nieve, cambiando todo acá abajo. Regeneración va a venir de nuestro mundo interior, del mundo íntimo, de la renovación, transformación, educación para el bien, la progresión y la felicidad. Y el conjunto va a permitir una regeneración de todo un planeta. Pero vamos a vivir con esta velocidad y con tanta ignorancia aún miles de años. Hermanos queridos, este tema es un tema sensible. Busquemos espiritismo, busquemos Jesús, busquemos entonces Kardec. Y vamos adelante porque tenemos muchas cosas lindas para hacernos unos por los otros. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juliana, amigos todos de los países de habla hispánica. Y tenemos tal vez algunas preguntas, algunos minutos para tratarmos de ellas todos como una familia, todos juntos. Querido Sergio, nosotros que te agradecemos. Muy linda su forma de mostrarnos, ¿no? Una realidad muy sensible, muy dura, pero es importante hablar. Y sí tenemos algunas preguntitas que me gustaría poder responder todas y no sé si va a ser posible. Pero vamos a empezar. Te puse en la pantalla de Rodolfo Ferreira y nos pregunta, ¿por qué piensas que el suicidio no se difunde a través de la prensa como un tabú? ¿Es esto positivo? Rodolfo, muy buenas noches, hermano. Esta es una cuestión de verdad importante porque tuvimos una idea de que
cuando la gente habla en periódicos, en libros, en mídia, del suicidio, la gente, de un modo general, podría sentir como si fuera el suicidio una solución para sus problemas. Entonces, la ciencia médica tuviera una duda sobre lo que sería mejor, hablar o no hablar. Con esta preocupación, si hablamos mucho, como se despierta el problema, como siendo, mire, si tanta gente se va, puede ser un camino, pero no es. Pero de pesquisas más recientes hay una idea de que debemos hablar de eso, pero hablamos con contenidos médicos, filosóficos, espíritas, si nosotros deseamos ayudar. Por eso que de algunos años para acá, nosotros tenemos cada tiempo algunos libros a más sobre este tema. Por médicos, por conferencistas espíritas, escritores, con una idea, vivir vale la pena, suicidio no. Entonces, no es solamente hablar del tema, tenemos que hablar con amor y luz, esclarecimiento de lo que importa. Por eso, Consolador Prometido, Doctrina Espírita, Movimiento Espírita, con gente que estudie para hablar bien, para hablar con amor, para que las semillas puedan germinar, florecer, llevando a que tengamos los frutos de una conciencia mejor de todo eso. Gracias, Sergio. Tenemos también la pregunta de María Soares. ¿Cómo ayudar a un joven de 17 años que tiene depresión grave, fobia social, TOD? Ya intentó el suicidio, está tomando medicación y habla de su psicólogo que solo piensa en suicidarse. María, buenas noches. Muy serio eso. No hay tiempo a perder. Es un caso de riesgo muy evidente. Claro que dos cosas: psiquiatría y medicina antidepresiva, fármacos, con acompañamiento médico. Si sea posible, médico, psiquiatra, espírita. No sé en tu tierra, en tu ciudad, si hay, tal vez no. Este es un aspecto. Entonces, tratamiento médico formal. Otro aspecto, psicólogo, para que tengamos más ayuda profesional, porque el psicólogo no puede medicar, el psiquiatra sí. Pero este es un caso típicamente para que se busque ayuda espiritual. Desobsesión y pases magnéticos. Desobsesión para este tipo no puede ser un equipo con poca experiencia, tanto del punto de vista de encarnados del movimiento espírita como del equipo desencarnado. Porque acá hay un contexto muy preocupante, muy activo, de mucho riesgo para la
adolescente con sus 17 años. Está empezando su vida. Entonces, todo esfuerzo para que se pueda ayudar. Entonces, como médico, yo no puedo dejar de hablar con Juliana para que mi teléfono con WhatsApp pueda llegar a ti, María. Y yo necesitaría, para ayudar de acá, nombre completo, edad ya lo tengo, dirección y tal vez una fotografía o un audio sobre ciertos detalles de este caso. Para acá en Río, porque no hay limitación tiempo espacial para ayudarnos a alguien donde sea en este mundo. Este es un trabajo de 40 años, en la verdad 45. Entonces, querida, estoy poniendo a disposición para esta niña o adolescente nuestro equipo para verificación do que se pasa, para buscarmos ayudar a todos estos espíritus que hacen parte en un proceso de obsesión muy grave de la hermana de que se estás hablando. Una frase, depresión es una enfermedad del espíritu y en el espíritu debe ser tratada. Perfecto, Sergio. Tenemos una pregunta más de Mariela Oquim. Una persona que se suicida, ¿puede sanar estando en el mundo espiritual? ¿O siempre reencarna para enmendar su decisión? Hay de todo. Como hablábamos antes, hay agravantes y hay atenuantes. Hay mérito, ¿no? Es una ley de Dios. Entonces, debemos buscar ayudar de acá por las oraciones, buscarmos ayuda mediúnica para cada caso. Pero, volviendo a la pregunta, es perfectamente posible cuando hay condiciones de evolución moral de alguien que eligió quitar su vida, de ganar tanto amor de la espiritualidad que su perispíritu puede quedarse bien en la erraticidad, pero de regla no. Yo voy a lembrar un caso que es un caso como ejemplo, para que nadie olvide el problema. No vamos a tener tiempo porque es una historia hermosa, pero muy triste, pero tiene un final feliz. Santos Dumont, el padre de la aviación brasileño, estuve siempre entre París y Minas Gerais, una provincia en Brasil. Una historia linda, pero su descubierta, el avión fuera utilizado en la Primera Guerra Mundial para su desespero, como también en la Revolución Constitucionalista en Brasil, cuando San Pablo vivió una guerra contra Río Grande del Sur. Muerte, se desesperó, se deprimió y cometió enforcamiento. Un espíritu de luz, míremos,
un espíritu que tiene una historia pregresa, que fuera, por ejemplo, Marco Polo, volviendo para dejar para la humanidad el avión junto de los hermanos Wright en los Estados Unidos de América. No fue posible. Reencarnó en el estado de Río de Janeiro, en Campos, en una familia espírita. Y cuando era un bebé, se quedó de su camita, quebró una vértebra cervical, porque los bebés tienen mucho más cartilaje do que huesos. Entonces, toleran muy bien traumas. Claro que hay límites, ¿no? Pero su región cervical fuera perispiritualmente dañada por el enforcamiento, antes como Santos Dumont. Bastó, fue solamente una pequeña queda para fracturar una vértebra y generar una tetraplegia que se quedó en la silla de ruedas hasta los 16 años. Pero fue siempre muy amado, siempre muy bien cuidado por una familia espírita que son de amigos de nosotros hasta hoy. Entonces, un espíritu tan preparado, mismo así, tuve que volver y por un drama expiatorio se quedó algunos años en sufrimiento. Vamos reflexionando. Exacto, Sergio. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, algunos relatos de personas con depresión. Y me llamó la atención también dos pedidos separados. Una persona nos pidió para más adelante alguna oportunidad que hablemos sobre Alzheimer y una persona sobre Parkinson. Así que va a quedar ese pedido para alguna live que hagamos más adelante, ¿sí? Con mucho gusto. Sergio, te agradezco inmensamente, agradezco a todos que nos acompañan del otro lado de la pantalla, por donde nos vean, de tantas partes. Es una alegría poder estar unidos para aprender, para tener cada vez más la conciencia de la importancia de estudiar la doctrina, para de esa forma ser aquellos puntitos de luz que puedan ayudar, ¿no? Mucho dolor, como decías, estamos pasando por momentos muy complicados en el planeta. Es el planeta que vivimos, ¿no? De prueba, de expiación, como explicaba, pero tenemos que hacer nuestra parte. Así que la doctrina espírita que nos muestra a Jesús como nuestro maestro y modelo, siempre nos invitando a trabajar por el bien y a extender las manos a quien precisa. Te agradezco inmensamente y te pido si terminas con una pequeña oración, que es muy lindo escucharte. Unas buenas noches a todos. Aquí ya me despido y te dejo, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Gracias a los hermanos que están transmitiendo, haciendo un trabajo anónimo para que las semillas del Evangelio de Jesús puedan llegar a los hogares, a la gente, sobre este tema tan delicado de los tiempos actuales. Muchísimas gracias a todos y que podamos estar buscando al Maestro Jesús con mucha gratitud, porque si tenemos a Allan Kardec, si tenemos tantos benefactores trayendo tanto amor y luz para este mundo, es por dedicación de Jesús, que va
nos llevando por sus manos a tiempos mejores en un futuro que puede tardar, pero va a llegar para la humanidad, y es un sueño que podamos estar hoy vivos, libres, trabajando en la doctrina espírita, temas útiles para cada uno de nosotros, sob la inspiración de los buenos espíritus. Que podamos orar por los enfermos, por los países en guerra, o ellos con problemas del clima, llegando a tantos trastornos en estos tiempos. Muchas gracias, hermanos queridos, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Guatemala, de Cuba, de Nicaragua, de Panamá, de la nuestra Iberoamérica como todo. Que el Maestro Jesús pueda bendecir a todos ustedes, a sus familias, a sus ciudades y sociedades donde están por ahora. Pero estemos en oración por Afganistán, por Siria, por Yemen y por tantos otros países con gente desesperada en estos días. Muy buenas noches, queridos amigos, y hasta, para nuestra alegría, a una otra oportunidad. Muchísimas gracias.